Hola amigos, acá la parte 4 para que la vean en la oscuridad. Bueno, adiós, que comiencen las leyendas. Autoestopista. La carretera principal que va de Baltimore a Nueva York al llegar al kilómetro 12 se cruza con una importante autopista. Se trata de un cruce muy peligroso, y en muchas ocasiones se ha hablado de construir un paso subterráneo para evitar accidentes, aunque todavía no se ha hecho nada. Un sábado por la noche, el Dr. Ekersall regresaba a su casa después de asistir a una sala de fiestas. Al llegar al cruce redujo la velocidad y se sorprendió al ver a una deliciosa jovencita, vestida con un traje largo de fiesta y haciendo autostop. Frenó de golpe, y le hizo una señal para que subiera a la parte trasera de su descapotable. El asiento de delante está lleno de palos de golf y de paquetes, se disculpó. Y a continuación le preguntó: ¿pero qué está haciendo una chica tan joven como tú sola a estas horas de la noche? La historia es demasiado larga para contarla ahora, dijo la chica. Su voz era dulce y a la vez aguda, como el tintinear de los cascabeles de un trineo. Por favor, lléveme a casa. Se lo explicaré todo allí. La dirección es North Charles Street, número XX. Espero que no esté muy lejos de su camino. El doctor refunfuñó y puso el coche en marcha. Cuando se estaba acercando a la dirección que le indicó ella, una casa con las contraventanas cerradas, le dijo: ya hemos llegado. Entonces se giró y vio que el asiento de atrás estaba vacío. ¿Qué demonios?, murmuró para sí el doctor. La chica no se podía haber caído del coche, ni mucho menos haberse desvanecido. Llamó repetidas veces al timbre de la casa, confuso como no la había estado en toda su vida. Después de un largo tiempo de espera, la puerta se abrió y apareció un hombre de pelo gris y aspecto cansado que lo miró fijamente. No sé cómo decirle qué cosa más sorprendente acaba de suceder, empezó a decir el doctor. Una chica joven me dio esta dirección hace un momento. La traje en coche hasta aquí y... Sí, lo sé, dijo el hombre con aire de cansancio. Esto mismo ha pasado otras veces, todos los sábados por la noche de este mes. Esta chica, señor, era mi hija. Murió hace 2 años en un accidente de automóvil en ese mismo cruce donde usted la encontró. Astucia femenina. Un chico va conduciendo solo por la carretera y tiene un accidente contra otro coche conducido por una chica. Ninguno de los dos se hace daño, pero los coches quedan prácticamente destrozados. La chica, muy atractiva, por cierto, le dice: ¿estás bien? Sí, estás bien. Y yo también. No tengo ni un rasguño. Esto debe de ser cosa del destino. El destino nos obligó. Es una señal. El chico, encantado y desconcertado por lo extraño de la situación, le da la razón a la chica. Sí, debe de ser cosa del destino, a ver si cae. La chica se dirige al coche y coge una botella de vino que ha quedado intacta. Se la ofrece al chico para que le quite el nerviosismo y para hacer la situación algo más agradable y celebrar su encuentro. Él, nervioso, se bebe media botella y cuando se la pasa a la chica, esta tira el resto del vino y rompe la botella en atricos. Le dice al chico: ahora esperaremos a que venga la policía. Aparecidos. Por allí iba aquel auto, una camioneta negra, desbaratada pero extrañamente no hacía ningún ruido. Su conductor era muy callado y en realidad no le daba miedo transitar por aquella carretera tan sola y que dicen que estaba tan llena de fantasmas y aparecidos. Todo aparentemente estaba bien, hasta que en medio de la carretera aparece una muchacha, muy sucia, con la ropa medio desgarrada y que a juzgar no se movería de donde estaba. El conductor tuvo que pisar el freno hasta el fondo para no atropellarla. Esta inmediatamente corrió para entrar dentro del auto, estaba llorando, se veía muy asustada, estaba pálida y con las ropas desgarradas. La muchacha le contó al conductor que ella y su pareja iban en su auto por estas carreteras hace unas 3 horas hasta que de repente algo apareció en el medio del camino. Su novio pisó el freno, pero fue inevitable que atropellaran a aquel individuo que había aparecido de repente. Cuando su novio y ella misma bajaron del auto para ver lo que había sucedido, se dieron cuenta que no había nadie allí. Se quedaron pasmados del susto y suponiendo que era uno de esos casos de aparecidos, corrieron hacia el auto para largarse de allí, pero en ese preciso momento algo toma por el cuello al novio de la muchacha y lo eleva hasta llevarlo hacia afueras del camino, donde solo quedaba un espeso monte. En ese preciso momento no se sabía lo que estaba pasando. Entre los gritos de la muchacha y los gritos de ayuda de su que lo estaba tomando por el cuello, más bien, parecía una sombra maligna o algo. La muchacha, angustiada al máximo, corrió detrás de su novio, que era llevado hacia la espesura del monte mientras era ahorcado gradualmente. La muchacha estaba llorando, ya el miedo se transformaba en algo desconocido, hasta que de tanto correr se encontraron misteriosamente
Allí el novio de la muchacha desapareció en la oscuridad, la muchacha sufría un colapso nervioso y se dejó caer. En ese preciso momento se le apareció enfrente algo parecido a aquel extraño individuo que vieron en el camino y le dijo que la mataría porque así debían sufrir todos. En la cara del aparecido se podía reflejar el dolor y el sufrimiento e incluso unas lágrimas vueltas piedra. Entonces en ese preciso momento la aparición fantasmal comenzó a apretando a la muchacha. Esta desistió de buscar a su novio y corrió de regreso mientras era golpeada por aquel aparecido hasta que quedó en shock en medio del camino y en ese justo instante llegó la camioneta. El conductor al oír la historia ni se inmutó, ni siquiera expresó un algún y eso fue todo. Él le preguntó que dónde quería que la llevara y ella le contestó jurando que hacia un hospital o algo. En todo el trayecto ella reloj y él se le quedaba viendo. Extrañamente pasaba su mano derecha cerca de ella pero la retiraba porque ella levantaba su cabeza de sus brazos donde lloraba desconsoladamente. Llegaron a una comisaría. En esta ella de tanto desespero sufrió un colapso nervioso al llegar con los policías y se desmayó. La dejaron dormir en un cuarto por la noche mientras le preguntaban al sujeto que la había traído lo que había pasado. Al amanecer toda la comisaría estaba en alboroto, ya que la chica trastornada no estaba, no se había podido haber escapado, ya que era vigilada desde afuera y no existía ninguna ventana en su cuarto lo suficientemente grande para salir, además porque querría escaparse. Pero más sorprendente fue que al analizar los archivos, encontraron que la descripción de esa muchacha señalaba que ella ya había muerto 2 meses antes y sus restos fueron encontrados en la carretera. El sujeto que la había traído no encajaba con ningún sistema de rastreo, su matrícula no constaba en los archivos policiales, sencillamente no existía. También ese sujeto desapareció en condiciones imposibles, misteriosamente los dos desaparecieron, sin saber por qué, aún se siguen haciendo investigaciones en la comisaría. Animales resucitados. Una joven ama de casa iba a dar por primera vez una cena a la que estaban invitados varios directivos de la empresa de su marido. Como era una velada muy especial, llevaba idea de preparar, entre otros platos, una mousse de salmón. A tal efecto se acercó al mercado, compró el pescado que necesitaba y, después de lavarlo, lo dejó sobre la mesa de la cocina mientras iba por los demás ingredientes. Al volver de la despensa descubrió, horrorizada, que el gato estaba sentado en la mesa mordisqueando el pescado. Se apresuró a echarlo y luego se dijo, vaya, no creo que se den cuenta de lo que ha ocurrido. Así pues, volvió a limpiar el pescado y siguió con los preparativos. La cena tuvo un gran éxito. Al término de la misma, entrada la noche, los invitados se fueron despidiendo sin dejar de felicitarla efusivamente, sobre todo por la mousse de salmón. Cuando hubo partido el último coche y cerraron las puertas del jardín, el matrimonio reparó de pronto en que su gato estaba junto al porche, tieso y muerto. La joven ama de casa se devanó los sesos, tratando de averiguar lo que le habría ocurrido al pobre animal, hasta que se acordó del salmón. Imaginándose que debía de estar contaminado, cogió el teléfono y llamó a todos los invitados, incluidos los jefes de su marido, para ponerles al corriente de la situación y recomendarles que avisaran al médico enseguida. Aquello no les hizo la menor gracia. De hecho, algunos llegaron a tomarse francamente mal que les hubiera servido un alimento mordisqueado por un gato. En cuanto hubo hecho la última llamada sonó el teléfono. Era su vecino, con cara de estar muy avergonzado. Le explicó que aquella noche, al salir, había tenido la desgracia de atropellar a su gato. Le dijo que lo sentía mucho, pero que en aquel momento tenía muchísima prisa porque debía coger el tren. Que había llamado varias veces para comunicárselo, pero que, por desgracia, no consiguió hacerse oír a causa del ruido de la cena. Así pues, había dejado el gato junto al porche. ¿Lo habían encontrado ya? Amigas para siempre. Año 1982. Alicia y Sara eran dos chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas. Desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase, en fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: ¿por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras dos, irá a avisar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha, y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años.
Alicia había terminado sus estudios de Derecho, tenía un buen trabajo, una casa preciosa y un marido y un hijo maravillosos. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces se acordaba de ella cuando se veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo, cuando de repente un camión invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento, oyó llamar al timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. En ese momento, el timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas, Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca, totalmente anonadada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. Por Dios, Sara. ¿Qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sara no se movió de donde estaba. He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo. Alicia se quedó sin habla. Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando, dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a notar un dolor persistente en su propio dedo índice, al mirárselo. Descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hiciera años atrás. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar, y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, había habido un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche, y la conductora del mismo había fallecido en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno. No comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo, y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo te estaré esperando, tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que le estaba pasando, los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Allí no hizo sino empeorar, ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos, que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación vio que la ventana estaba rota, se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien había escrito con su sangre: amigas, para siempre. Secretos. Esto es una historia que está basada en hechos reales. Una niña de 14 años de nombre Teresa vivía con su madre en la ciudad de Badajoz. No tenía padre pues había muerto en un accidente de tráfico hace unos cuantos años. Un día la madre se tuvo que ir a comprar al supermercado y Teresa se quedó sola en casa. Comenzó a chatear con uno de sus amigos. De repente escuchó un ruido que procedía de la cocina pero no le dio importancia. Después de un rato volvió a escuchar de nuevo ese ruido y fue a ver lo que pasaba. Cuando llegó a la cocina empezó a escuchar susurros que procedían de allí. Al llegar vio como un niño de unos 4 años la señalaba y hablaba en un lenguaje desconocido. Teresa corrió al salón, cogió el teléfono y llamó a su madre al móvil pero no contestaba. Volvió encogida con el corazón en un puño, no vio al niño ni tampoco sus susurros, volvió a su habitación y como si no hubiese pasado nada siguió chateando. De pronto escuchó el chirrido de la puerta y vio la figura de su padre, que después de 5 segundos desapareció. Entonces la madre de Teresa entró por la puerta y ella corrió hacia su regazo y la abrazó. Le contó todo lo sucedido, su madre mirando para otro lado se lo explicó. El chico era su hermano pequeño que falleció en la cocina a causa de un accidente y su padre se aparece el día que su hermano falleció. Yo creo que hasta acá llegaré XD, los veré pronto en la siguiente parte. Saludos a mis amigos y suscriptores.